En las sesiones anteriores de esta unidad dedicada exclusivamente a los sistemas fotovoltaicos off-grid, hemos visto ya cómo calcular la demanda de energía para un sistema off-grid, cómo calcular la potencia pico para un sistema off-grid y conceptos de controlador de carga y de inversor. Ahora vamos con otro de los componentes principales de un sistema off-grid, el sistema de almacenamiento de energía. ¿Por qué es importante almacenar energía en un sistema off-grid? Es importante porque tengamos en cuenta que en un sistema off-grid, como ya hemos dicho, no hay una red eléctrica de respaldo. Es decir, yo voy a tener que producir la electricidad suficiente para alimentar y para abastecer de energía en horas de la noche o en horas de baja radiación. Entonces, los sistemas de almacenamiento de energía son muy importantes. En este gráfico vemos distintos sistemas de almacenamiento de energía. Hace muchas sesiones estamos mencionando las baterías, pero no son los únicos sistemas de almacenamiento de energía que existen y que se podrían aplicar. Entonces veamos un poco este gráfico más a detalle. En este gráfico se muestran distintos sistemas de almacenamiento de energía. Podemos ver las baterías de plomo ácido, de iones de litio, de níquel zinc. Pero también celdas de hidrógeno, gasolina, que es una forma de almacenar energía, también es una forma de hacer combustible y almacenarla, y supercapacitores o brazos de inercia. Entonces, ¿cómo yo selecciono y cómo he llegado a la conclusión de que las baterías siempre deben ser las mejores opciones para los sistemas fotovoltaicos? Es por dos condiciones. Los sistemas de almacenamiento de energía se basan en la potencia pico que pueden generar y la energía específica, es decir, la energía por cada kilogramo de material y la potencia por cada kilogramo también, watt sobre kilogramo, o la energía específica watt hora sobre kilogramo. Las baterías son específicas para potencias bajas y tiempos altos. Además, no solo por esto, las baterías han demostrado ser la opción adecuada en los sistemas de almacenamiento de energía, sino que también son fáciles de transportar, más fáciles de llevar a distintos lugares y relativamente con más bajo costo para potencias pequeñas que utilizar, por ejemplo, un supercapacitor. Un supercapacitor, por ejemplo, si bien tiene potencias muy altas, la duración que tiene es muy corta. En cambio, las baterías tienen potencias más bajas, pero pueden proveer energía durante más horas. Entonces, las baterías, frente a todas estas otras soluciones, han demostrado hasta ahora ser la mejor opción. Pero vamos a hablar un poco de las baterías. ¿Qué hacen las baterías? Bueno, las baterías, su característica principal es almacenar energía, almacenar watt hora, almacenar energía proveniente del arreglo fotovoltaico mediante una transformación química, ¿no? El funcionamiento, la base de funcionamiento es una reacción electroquímica dentro de las baterías. ¿Y cuáles son las funciones de las baterías dentro del sistema fotovoltaico? Es uno, que da autonomía al sistema fotovoltaico, es decir, que puede proveer en horas que no hay radiación. Aporta picos de intensidad también superiores a los que me puede proveer mi sistema fotovoltaico. Por ejemplo, si tengo un sistema fotovoltaico de 10 kilowatt pico y tengo una carga que tiene picos, incluso picos de segundos, solo de segundos, pero de 30, de 25 kilowatt picos, si tuviera un solo sistema fotovoltaico no me va a poder soportar estos picos, pero las baterías sí, las baterías pueden proveer picos muchas veces de su potencia durante breves periodos de tiempo. Entonces es otra de las funciones de las baterías. Y la tercera y la más importante, que es que la red provee la tensión para que el inversor off-grid cree la red. ¿Okay? Aquí recordemos que no tenemos red eléctrica de respaldo y el inversor off-grid debe crear la red eléctrica tanto de tensión, tanto de frecuencia para las cargas en corriente alterna que tengo conectadas. Y las baterías son un muy buen punto, una muy buena forma de soporte para crear esta red. Pero también existen tipos de baterías. Veamos un poco los tipos de baterías que existen en la actualidad. Veamos más a detalle esta imagen. En la imagen vemos 5 tecnologías de baterías: las de plomo ácido, níquel, litio, polímero de litio y iones de litio. Y tenemos dos ejes. Uno es la relación de tamaño versus capacidad de electricidad o de capacidad de almacenamiento contra tamaño.
y la otra de capacidad de almacenamiento contra peso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, las que están de rojo, que son las de iones de litio, son menos pesadas y tienen menos tamaño que las de plomo ácido para una misma cantidad de almacenamiento de energía. Esto quiere decir que si yo quiero almacenar, por ejemplo, 100 kWh de energía, si utilizo unas baterías de iones de litio, estas pesarán menos y serán más pequeñas también. Entonces, ¿por qué hasta ahora hemos decidido que se utilizan y estamos dimensionando sistemas fotovoltaicos con baterías de plomo ácido? Porque si bien las iones de litio tienen mejores características tanto de durabilidad como de tamaño y como de densidad energética, el precio todavía no es muy competitivo, y por eso es que para al menos aplicaciones residenciales, para un gran porcentaje se sigue utilizando plomo ácido. Pero no descartemos los iones de litio. Los iones de litio están cada vez más cerca y abarcando más mercados de sistema fotovoltaico. Incluso hay muchas residenciales que ya están instalando baterías de iones de litio, porque la duración, la capacidad de vida es mucho mayor que una de plomo ácido. Pero en este curso nos basaremos y diseñaremos los sistemas fotovoltaicos considerando baterías de plomo ácido. Entonces, si vamos a baterías, otra forma de clasificar las baterías, aparte de todos los tipos que hemos visto, hay formas de clasificar las baterías. Una de ellas es por primaria y por secundaria. Entonces hay baterías primarias y hay baterías secundarias. ¿Qué es una batería primaria? Una batería primaria es una batería a la que yo la puedo cargar, a la que yo puedo descargar, pero yo puedo descargar solo una única vez. Por ejemplo, las baterías que compramos en la tienda, ¿no? Las baterías para el control remoto, para los juguetes, se pueden descargar, pero ya luego no se pueden volver a cargar. Son baterías primarias de un solo uso. Pero también hay baterías secundarias que son de más usos. Yo puedo cargarle, descargarlo. Lo descargo cuando lo utilizo y lo cargo conectándolo a una fuente de electricidad, por ejemplo, y así durante bastantes ciclos. Estos se conocen como baterías secundarias. En los sistemas fotovoltaicos se requieren baterías secundarias porque yo requiero cargarlos durante el día y descargarlos durante la noche, y así durante varios ciclos, durante varios días e incluso durante varios años. Entonces, dentro de estas baterías secundarias yo tengo tres tipos de baterías principales: baterías de plomo ácido, baterías de níquel y baterías de iones de litio. Ya hemos mencionado que estas son las más utilizadas dentro de los sistemas fotovoltaicos. Las baterías de iones de litio son las que tienen mejores características tecnológicas, pero su precio es más alto e incluso tienen una capacidad de vida mucho mayor. Una batería de iones de litio puede alcanzar 10 años de vida en un sistema fotovoltaico, mientras que una de plomo ácido apenas 3 en las mejores condiciones. La de plomo ácido está compuesta por plomo y por ácido, y como ya hemos dicho son las más comunes actualmente. En un recurso adicional a esto hay un video explicativo donde se da los fundamentos del funcionamiento de baterías, el funcionamiento químico, el funcionamiento físico. En este video no vamos a detallar, pero si quieres saber más cómo funcionan las baterías y cómo estas interactúan con los electrones que provienen de los sistemas fotovoltaicos, te recomiendo ver ese video. Vamos a los parámetros que yo debo tener en cuenta en una batería para un sistema fotovoltaico, para el diseño de sistemas fotovoltaicos en especial. Yo debo tener en cuenta dos parámetros principales: capacidad nominal y tensión. ¿Qué es la capacidad nominal? La capacidad nominal es la capacidad de almacenamiento que tiene mi batería. Obviamente no es lo mismo una batería que yo quiero para un control remoto que una batería que quiero para alimentar una casa. La de una casa debe tener mucha mayor capacidad de almacenamiento porque voy a requerir más energía, ¿cierto? Entonces la capacidad nominal es un factor muy importante. ¿Y cómo se mide la capacidad nominal? La capacidad nominal se mide en ampere hora. Ampere ya sabemos que es una unidad de corriente y hora es la unidad de tiempo. Entonces en ampere hora lo que tengo es la corriente que me puede dar durante determinado tiempo, y esta es una medida de almacenamiento de energía. Existen baterías de 100 ampere hora. ¿Qué significa 100 ampere hora? Que si yo consumo una carga que me va a consumir 100 amperes de corriente, voy a poder proveer esa carga durante una hora. Si esta carga consume ya no 100 amperes sino 50 amperes, va a poder ser durante 2 horas, y así. Esta de 100 amperes significa que si hay una carga que consume un solo amper, voy a poder proveerla por 100 horas. Entonces, la capacidad de las baterías, la capacidad de almacenamiento se mide en ampere hora y se denomina capacidad nominal.
durante los siguientes capítulos vamos a determinar cuál debe ser la capacidad nominal de mis baterías para un sistema fotovoltaico aislado. El otro parámetro importante en las baterías es la tensión. Ya habíamos dicho, hay baterías de 12 voltios, 24 voltios y 48 voltios. La tensión es muy importante en las baterías, pues me va a determinar la tensión del sistema y la tensión del controlador y del inversor off-grid, por lo tanto. Finalmente, otros de los parámetros importantes son el estado de carga y la profundidad de descarga. Vamos a ver un gráfico donde explicaremos detalladamente qué es el estado de carga y qué es la profundidad de descarga. Vamos allá. Entonces, vemos que aquí en este gráfico dos definiciones: estado de carga y profundidad de descarga. El estado de carga, o SOC de las siglas en inglés State of Charge, me define el porcentaje de carga que tiene una batería. Cuando está, por ejemplo, nueva, digámoslo así, tiene el 100% de carga, o cuando está recién cargada. En cambio, conforme la vamos utilizando, va disminuyendo el porcentaje de carga que tiene hasta llegar al 0%. Por otro lado, la profundidad de descarga, o DOD de las siglas en inglés Depth of Discharge, me define el porcentaje de descarga que tiene una batería. Ya no de carga, sino de descarga, lo contrario. Por ejemplo, cuando la batería está totalmente llena, el porcentaje de descarga es 0%, y cuando está vacía, el porcentaje de descarga es 100%. Estos dos factores, DOD y SOC, son importantísimos en el dimensionamiento de baterías, puesto que nuestro sistema fotovoltaico solo va a poder descargar y cargar las baterías hasta determinado valor. En general, para una batería de plomo ácido es alrededor del 60% de estado de carga, es decir, yo voy a poderlo descargar hasta el 40%. Ya hemos visto qué es el estado de carga y la profundidad de descarga. Esto lo veremos más adelante en los ejercicios de aplicación, pero necesitamos entender qué era. Generalmente las baterías de plomo ácido vamos a poderla descargar solo hasta el 60%. Entonces, otro de los factores, de los parámetros importantes que vamos a ver son los ciclos. ¿Qué significan los ciclos? El ciclo se define como el periodo en lo que sucede una carga y una descarga. Imaginemos que yo cargo una batería hoy en la mañana y durante el día, cuando hay sol, y la descargo en la noche, cuando lo utilizo cuando no hay sol. Entonces, ahí ocurrió un ciclo de carga y descarga. Entonces, la batería se miden por ciclo. Generalmente en los sistemas fotovoltaicos los ciclos ocurren de manera diaria. Un día ocurre un ciclo. Y las baterías tienen un tiempo de vida definidos en ciclos. Vamos a ver este gráfico aquí, en donde se ve los ciclos considerando la profundidad de descarga. ¿Qué quiere decir esto? Esto me quiere decir que si yo descargo, por ejemplo, la batería a tan solo el 20%, es decir, la descargo al 20%, la vuelvo a cargar y así. Así puede durar hasta 2400 ciclos. Hasta 2400 ciclos para que la batería ya empiece a tener problemas. Pero si la profundidad de descarga es del 100%, por ejemplo, solo me va a durar 300 ciclos. Entonces, ¿cuál es la profundidad de descarga que voy a utilizar para mi sistema fotovoltaico? Generalmente está entre el 50 y el 60%. Es decir, que una batería de plomo ácido típico va a durar entre 1000 y 1200 ciclos. Esto, si consideramos un ciclo al día, es alrededor de 3 años de vida para una batería de plomo ácido, que es, como le comentaba anteriormente, el tiempo de vida típico de una batería de este tipo. Entonces, si mi sistema fotovoltaico lo quiero utilizar por 10 años, vamos a tener que cambiar las baterías cada 3 años. Este es un factor muy importante dentro del análisis económico de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, recordemos esto: los ciclos son el periodo de carga y descarga de una batería, y este ciclo en los sistemas fotovoltaicos generalmente es diario. El porcentaje de descarga, de profundidad de descarga a la que la puedo utilizar mis baterías en un sistema fotovoltaico generalmente va a ser del 50%. Veamos un ejemplo rápido aquí, un cálculo rápido para tenerlo más claro. Por ejemplo, si cada ciclo de carga y descarga es de manera diaria, como hemos dicho, y tengo un banco de baterías y lo descargo hasta el 50% con un ciclaje diario, la batería me va a durar 1000 ciclos.
1000 ciclos diarios significa que va a ser un ciclo al día. Si divido 1000 ciclos entre 365 días del año, obtengo 2.8 años a condiciones estándar. De nuevo, 3 años aproximadamente de vida para una batería de plomo ácido. ¿Y cómo funcionan las baterías? Las baterías funcionan, ya lo hemos dicho, almacenando energía y liberándola cuando se necesita. Pero además vamos a recordar el concepto de días de autonomía. Por ejemplo, si yo quiero proveer energía para una carga y ya calculé que requiere una energía de 1000 Wh, mi sistema de baterías voy a tener que dimensionarlo para 1000 Wh. Pero ¿qué pasa si tengo 2 días de autonomía? Es decir, que ya no solo debo dimensionarlo para 1000 Wh, sino 1000 Wh para un día y 1000 Wh para el otro día, es decir, 2000 Wh. Y así voy a dimensionar mi sistema de baterías. Es decir, el sistema de baterías y el dimensionamiento depende directamente de los días de autonomía. ¿Y cuántos días de autonomía debo seleccionar? Ya habíamos dicho que depende mucho del criterio del diseñador, pero aquí les doy un tip. Depende del clima local. Si por ejemplo el lugar es muy nubloso, más o menos debemos considerar más días de autonomía porque es más probable que no haya radiación. Yo diría 4 días de autonomía. Si es variable, 3 días de autonomía, y si es soleado, de 1 a 2 días de autonomía. Ahora veremos un poco cómo conectar las baterías. Ya hemos visto que son las baterías, cómo funcionan y sus principales parámetros, pero veamos cómo se conectan en un sistema fotovoltaico. Veamos esta imagen. Teniendo en cuenta la variedad de energía de almacenamiento y tensión del banco de baterías, se necesitarán, dependiendo de las baterías que vamos a utilizar, realizar conexiones entre ellas. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de 48 voltios pero tengo baterías de 12 voltios, entonces debo conectar 4 baterías de estas en serie. Recordemos que es lo mismo, cuando conectas en serie las tensiones se suman y cuando conectas en paralelo las tensiones se mantienen. Entonces, en los sistemas de baterías, yo primero lo que debo hacer es calcular la capacidad de baterías que requiero y luego definir la tensión del sistema. Dentro de este video, dentro de esta sesión, encontrarás un recurso adicional en donde se muestra más específico y de manera más detallada el conexionado entre baterías para instalaciones fotovoltaicas. Por ahora y en la siguiente sesión vamos a ver cómo calcular el número de baterías y también cómo calcular ya las conexiones eléctricas y los conductores en un sistema fotovoltaico. Acordémonos que todo esto que hemos visto hasta ahora lo vamos a resumir cuando hagamos el ejercicio de aplicación. Nos vemos en la siguiente sesión.